Bienvenidos correlones, estamos en el circuito deportivo de Jacón, en el campeonato de rivales de la Coalición Iberoamericana de Resistencia. Luego de haber hecho la clasificación, conseguí meterme entre los 5 primeros coches con el Toyota 2000 GT de 1969. Y te recuerdo que el objetivo de este campeonato es enfrentar 2 coches de distintas marcas utilizando sus motores de serie. La potencia de fábrica pero con ajustes deportivos para que los coches sean muy fáciles de maniobrar, fáciles de entender y que la acción sea cerrada y difícil también. Y lo más importante es que todos estamos compitiendo en igualdad de condiciones mecánicas con ajustes de tuneo fijos que estamos anunciando previo al inicio del campeonato para que también los puedas probar y puedas practicar. Anteriormente en el circuito de Mid-Ohio, el Nissan Fairlady Z432 del 69 fue el rey. Tiene muy buena maniobrabilidad, un excelente desempeño en cada curva y por eso fue que tuvo un dominio aplastante en la carrera anterior. Pero en este circuito, donde tenemos varios sectores de desplazamiento, el Toyota GT del 69 parece que tiene muchísimo mejor rendimiento y vamos a tratar de aprovecharlo para llegar al podio. Rápidamente empiezo a recuperar plazas, regreso a la 5ª posición del inicio. Voy a estar constantemente monitoreando la telemetría para determinar si con los recortes puedo estar causando daños al motor. Estoy tratando de mantenerlo con libertad en cuanto al engranaje, entre tercera y cuarta velocidad. Pero lo más interesante de este circuito, que por cierto es muy complicado, muy técnico, es en la rotación. Hay que conseguir, o había que conseguir, el punto de frenado exacto para no pasarte de largo, mantenerte dentro del carril interno para luego salir con más impulso a lo más alto del apex para luego entrar con fuerza, sobre todo en la penúltima curva antes de la recta de las emociones. Y es así como luego de mucha práctica logré entender la metodología, logré entender el circuito y así he podido avanzar, ya metido en el podio en la 3ª plaza apenas en el desarrollo de la 2ª vuelta y sigo descontando tiempo valioso. Y voy a continuar monitoreando el coche. No me tengo que preocupar por los neumáticos, no me tengo que preocupar por el combustible, solo tengo que ocuparme de no recortar demasiado para no llevar las revoluciones al límite de tal forma que el coche no se rompa. Y por supuesto, como ya dije, mantener la técnica en cada rotación, sobre todo en esta curva. Fíjate que me voy a lo más alto del apex para luego entrar con fuerza, con más desplazamiento, sin bajar de tercera marcha. Y en algunas vueltas, como vas a ver a continuación, he podido marcar esa curva incluso en 4ª velocidad. Así que es muy importante precisamente entrar en práctica o estar siempre practicando con los coches que se van a usar en el campeonato para que puedas entender cuál es el límite de revoluciones, cuál es la tolerancia del chasis, entender el comportamiento del coche. Que fíjate que particularmente el Toyota 2000 GT del 69, como es un coche muy largo a diferencia del Fairlady, el Toyota tiene la tendencia a tener un ladeo en el chasis, pero ese ladeo es solo un movimiento particular que tiene el coche, más no significa que se esté derrapando. Y eso es algo que solo lo entiendes con la práctica. Muy pronto trato de acercarme a Don y a Cranky, que están liderando la carrera de momento. Recuerda que son 2 etapas, 2 carreras de 20 minutos cada una. Y como siempre, lo más importante es evitar el contacto, evitar los conflictos y en este caso hay que tratar de evitar las sanciones al salirte de la pista porque te castigan alto y como la carrera es muy cerrada, al cruzar la meta, de acuerdo a la cantidad de sanciones de tiempo que tengas encima, te puede complicar el resultado final. Algo muy similar a lo que ya hemos visto en otras carreras en el multijugador, pero en este caso es todavía más complicado o ocurre más a menudo porque los coches tienen desempeños similares. Ahí me acerco rápidamente a la estela de Don, que busco meterme allí en su rebufo y aprovecharlo. Ahí le hice un pequeño contacto, pero fue sutil, fue solo para no perder el momentum en la curva. Este sector también es muy complicado porque el límite está allí muy cerrado en el filo luego del piano en la salida y si sacas los 4 neumáticos ligeramente de esa línea
de donde termina ese piano, en la punta, te marcan una sanción. Así que en todo momento hay que estar muy atentos, hay que estar siempre allí con todo el enfoque, toda la atención para no sacar el coche fuera del límite de la pista. Observa la técnica, lo más alto del apex, entro en cuarta sin bajar, regulando el acelerador y me voy y piso a fondo y consigo el impulso suficiente para adelantar a estos dos pilotos y dejo a Cranky y a Dondón neutralizados. De momento, reviso la telemetría, todo en orden, el motor está soportando bien. Aquí luego viene el corte a la derecha, que también es una curva intermedia, disminuyo todo lo que puedo, bajo de quinta a cuarta y de esa manera conseguí que el coche pudiese responder. En esta curva sí es un poco más complicada, es traicionera, pongo bajo de cuarta a tercera, todo depende de cómo vaya sintiendo el coche. Si siento que está luchando mucho conmigo, tengo que reducir a tercera, pero si siento que va muy suelto y va con buen impulso, lo mantengo en cuarta. Aquí vemos a otro piloto que le estamos sacando una vuelta. Más adelante vemos a un compañero que llegó tarde y nos está ayudando con su NSX como coche de respaldo. Así que aquí casi me lo complica. Le pedí por el chat que se abriera, lo hizo a tiempo afortunadamente y no perdí tanto impulso. Así que regresamos a la curva más difícil del circuito. Aquí se viene Cranky por el costado izquierdo, está logrando descontar terreno valioso, se mantiene fijo a 400 milésimas. Ya lo que queda de carrera son apenas 13 minutos 42 segundos y seguimos avanzando con el dominio de la carrera. Y cuando estamos desarrollando la mitad del recorrido, mira, aparece Dondón, aprovecha allí esa curva para rotar con más velocidad y nos alineamos los cuatro coches en la recta de las emociones. También se acerca David Easy, que viene volando. Cranky trata de sostenerlo desde afuera para ver si nos sorprende en el corte siguiente, pero yo consigo más velocidad, así que me mantengo firme, pero tuve que disminuir porque casi me voy fuera. David Easy ataca por la derecha con su Datsun, ahí me arrimo un poco en la apertura de la curva, tuve que respirar profundo porque estaba a punto de complicarme y aquí ya se acerca rápidamente Cranky, frena con bastante de forma tardía para tratar de sorprender a Dondón. Dondón se quiere escapar, pero tenemos ahora la recta, el sector más veloz del circuito, piso a fondo, trato de aprovechar el rebufo y trato de escaparme también para garantizar la posición. Así que ahora en el zigzagueo aquí también es muy peligroso, logro hacer el quite, no necesité más el túnel de viento, así que me abro a la izquierda para sorprender. Aquí vemos a un doblado que casi me complica la carrera. Pude frenar a tiempo, casi me lo llevo de sombrero. Me salvé de hecho de una colisión que me hubiese podido romper el coche. Así que regresamos a la recta de las emociones y sigo a la persecución de los líderes. Dondón lleva un buen impulso, reviso la telemetría, todo en orden, no hay daños. Y David Easy también está tratando de acercarse, se arrima Cranky en la frenada. David no anticipó bien la curva, así que eso me da, ese contacto me da la oportunidad de regresar casi al dominio de la carrera, pero David consigue mejor rotación, mejor salida en esa curva. Como ya hemos hablado, el coche, el Datsun, tiene mejor desempeño en la curva, tiene menos fricción y más control, así que eso lo aprovechan sin duda los compañeros para mantenerse allí en la pelea. Pero nuevamente entramos en el sector de velocidad y ahora me voy por el carril de la izquierda tratando de conseguir más espacio de rotación. Hago pequeños contactos, pequeños toques en la frenada para acercarme lo suficiente sin perder la velocidad. Entramos en la curva previa a la recta de las emociones, la más difícil, la más complicada. La pelea continúa entre nosotros. Trato de aprovechar lo que me queda de potencia y salgo con buen impulso, pero Cranky se mantiene fuerte, me da espacio para avanzar, se mantiene en el centro de la vía. Ahora quiere tratar de sorprenderme en la frenada, en el corte que se viene a la derecha, que es muy peligroso, pero cierro bien, consigo sacarle ventaja y mantengo el ritmo y ya estoy marcando la trazada. Así que nuevamente ahora lo que queda es sobrevivir en este sector, en este punto de la carrera donde siempre pierdo
algo de rendimiento en relación al Datsun. Y Cranky ataca por dentro, lo hace perfecto, hace la rotación muy bien, pero salgo con más velocidad nuevamente y les supero. ¿Qué te parece esta pelea? ¿Qué les parece? Ha sido de cine, y lo más satisfactorio de esta pelea es que todos estamos haciendo un esfuerzo para no chocar, para no complicarle la carrera al otro, de mantener como siempre la actitud competitiva, con mucha ética, y eso es lo más bonito de correr en estas comunidades, que todos compartimos la misma filosofía, todos queremos hacer las cosas bien. No digo que sean perfectas, nada lo es, nada nunca lo es, pero a nivel general la experiencia de correr con amigos en lobby privada, sobre todo aquí en Coir, es de verdad muy satisfactorio, y por supuesto están todos invitados. Este campeonato continúa próximamente. Este viernes se va a desarrollar una carrera en Daytona con enfrentamiento del Porsche Carrera GT y el Ford del 2017, el Ford GT del 2017. Así que eso va a estar buenísimo, y tenemos toda esta semana para poder practicar con los coches y de esa manera poder gestionar el circuito, poder gestionar todos los detalles. Y ahí me salgo del límite de la pista y me ponen una sanción importante, así que con eso básicamente le estoy obsequiando la victoria a Cranky para el cierre, cuando quedan apenas 5 minutos 30 para la conclusión. Trato de escaparme, ahora ese es mi objetivo, de ver si puedo conseguir un poco más de impulso, pero es muy difícil poderme despegar de estos rivales que, adicionalmente a su habilidad, el coche honestamente pues tiene un mejor desempeño en cada rotación, y eso lo aprovechan al máximo, así que va a ser muy complicado poder sacar esa ventana de tiempo de sanción para la etapa final. Pero la carrera continúa y se pone cada vez más dramática. Y cuando quedan 3 minutos 10 para la conclusión de la carrera, mantengo el dominio del circuito de momento. Trato de escaparme todo lo que puedo, pero es evidente que no es posible. Cranky me pisa los talones, se mantiene fijo a 200 y 300 milésimas y está limpio, no tiene penalizaciones en contra que le puedan complicar el resultado final. Así que trato de mantener la técnica, sobre todo mantener el impulso, como ya lo he dicho. Mantengo el coche en cuarta velocidad para maximizar el desplazamiento, mantenerlo libre, sin recortes, y sigo vigilando la telemetría. De momento está soportando bastante bien. Y regresamos a la recta de las emociones cuando quedan solo 2 minutos 27 para cerrar la carrera. Más atrás, Dondón se pelea con Gallardo. Gallardo adelanta a Dondón, lo deja neutralizado y se mete en la cuarta plaza. Así que aquí cualquier cosa puede pasar. Y David Easy se acerca también a la estela, me hace un contacto para indicarme que se metió también en esta pelea, así que no va a estar fácil. Cualquiera de los 4 se puede llevar la victoria. David, para no perder el impulso, se va a lo más profundo del piano, se salva de la sanción, y Cranky ahora se alinea conmigo. Antes de ingresar en el zigzagueo, trata de bloquearme el acceso para no ponérmelo fácil, para reducir mi desplazamiento, pero logro sacarle medio coche defendiendo bien, así que salgo con igual impulso que en las vueltas anteriores, pero de momento no logro despegarme lo suficiente. Y aquí viene otro doblado que voy a tratar de aprovechar su rebufo en la recta. Mantengo el coche, se ladea, se derrapa un poquito, pero nada grave. Mantengo la estabilidad, mantengo la comunicación, piso a fondo, aprovecho el rebufo ligeramente de Luciano, me abro por la derecha, Cranky por la izquierda. Más atrás viene David Easy. La pelea es cada vez más dramática, aquí cualquier cosa puede pasar. Ahí vimos a otro piloto que tuvo que estacionar el coche porque se le rompió, y está la expectativa del resultado de la tabla luego de cruzar la meta. Y queda en este momento exactamente 1 minuto para terminar. Ya tenemos los últimos giros del circuito. Ahora Cranky ataca por la derecha, a ver si puede sorprender en la rotación de afuera hacia adentro, pero se queda corto de espacio. Aún así trata de hacer el lacito, pero no le sale del todo, así que regresa a la estrategia de plantarse en el centro de la vía. Más adelante vemos otro doblado, que eso nos puede complicar esta pelea en la etapa final. Cuidadito, que si no se abre pronto me puede complicar allí con un accidente, así que trato de esquivarlo
lo hace muy bien en la última, en la parte final, la parte más difícil, pero se me va largo el coche. Casi lo pierdo, casi me salgo del circuito. Logro recuperar de milagro la aceleración en los últimos 10 segundos y aquí estamos los 4 alineados, piso a fondo. Trato de avanzar por el centro. 5, 4, 3, 2, 1 y me meto en el podio. ¡Qué carrerón! Logro meterme en la segunda plaza gracias a las sanciones, pero fue un cierre de infarto que tenemos que ver en repetición. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando Cranky se alinea conmigo en la recta, tratando de entorpecer el acceso, pero logro sacar medio coche para avanzar y conseguir así el desplazamiento necesario para escaparme. Aquí viene David Easy por la izquierda asomándole la trompa en la curva. Más atrás viene Gallardo, complicado, se salió del límite. Allí es cuando mi coche se va muy alto en la rotación, pero logro recuperarlo al final. David Easy hace todo lo posible. Gallardo avanza hasta la primera plaza, que de no haber sido por su sanción casi se lleva la victoria. Aquí vengo en la derecha y cruzan la meta. Y quedé muy complacido con esta carrera, sin duda. Competir con gente que se lo disfruta y que lo quiere pasar bien es muy diferente. Y son todos amigos, así que vamos a procurar que esta comunidad siga creciendo porque vale la pena.